Bueno, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Les invito a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 25. Estamos haciendo una serie sobre el ser seguidores o aprendices de Jesús y estamos uniéndola a nuestra lectura diaria de la Biblia. En nuestra iglesia leemos la Biblia diariamente con calendario y demás. Y esta semana, ayer precisamente en el ayuno, varios hermanos estaban dirigiendo reflexiones en este precioso capítulo de Mateo 25. Vamos a leer en este mediodía, en el capítulo 25, el verso 14 al verso 30. Leo para el beneficio de todos en el nombre del Señor. El reino de los cielos. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos. Llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro. Si están mirando su Biblia, lo cual siempre aconsejo, van a ver una letrita D allí, en esta versión es una letrita D que indica un pie de página. En el pie de página van a ver que dice que 5,000 monedas de oro equivalen a 5 talentos. Talentos era una medida de valor económico, financiero en esta época, y de allí es donde viene una palabra que nosotros hemos usado para hablar de habilidades, capacidades, talentos. Por eso esta traducción prefiere hacer la equivalencia en términos económicos de monedas de oro. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero, y esto es muy importante en las parábolas, la mayoría de parábolas tienen este elemento disruptivo, que es donde precisamente quiere que nos concentremos en la historia. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas
al que tiene las 10,000, porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, no es fácil leer estas parábolas. Nos sentimos que no hemos respondido o correspondido a lo que tú nos has dado, que mucho se ha puesto en nuestras manos, mucho tiempo, mucho talento, muchos tesoros que hemos enterrado con malas actitudes y deseos. Nos sentimos irresponsables al leer esta parábola. Por favor, ayúdanos a ver cómo está tu evangelio allí. Cómo finalmente esta palabra es una invitación, aunque en principio sea una dura confrontación. Asístenos, por favor, Espíritu Santo, para entenderla y entenderla bien, para aplicarla a nuestra vida y aplicarla bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, el enfoque de la parábola es el verso 24 en adelante. Es claramente intencional que el autor Mateo, que está recordando las palabras del Señor, quiere que dirijamos nuestra atención al verso 24 en adelante, y es lo que llamaríamos el tercer siervo, sus actitudes, sus pensamientos sobre Dios, sus decisiones y la tremenda confrontación que hay aquí para la vida. En esta historia la vida se presenta como un encargo, por eso el título de nuestra reflexión hoy es Sígueme tú, discipulado, para vivir la vida como un encargo. En nuestros tiempos la vida no se ve como un encargo, se ve como una posibilidad, como un regalo, como un don de la vida o de Dios, si quiere, y seguramente usted ha usado esas palabras con sus hijos, ¿no? Y con sus WhatsApp, indicando que la vida es un regalo. Y bueno, uno lee estos textos y se da cuenta que la vida no es un regalo, que la vida es una encomienda, un encargo por el que tenemos que dar cuenta. De hecho, esta historia está localizada con dos historias más, la de las jóvenes solteras en la Reina Valera, las vírgenes que esperaban la llegada del esposo, y también de los cabritos y las ovejas, para indicar la responsabilidad humana de atender con urgencia al llamado de Dios, de informarse de cuál es la voluntad de Dios y responder, porque vendrá un momento de juicio. Yo tengo aquí mis notas, pues no puedo demorarme mucho, pero me encantaría hablar más al respecto, y es que generalmente los cristianos confundimos evangelización con apologética. Apologética no es una mala palabra, es una palabra técnica que indica la defensa o la argumentación en favor del cristianismo. Y la mayoría de personas pensamos que cuando hacemos apologética estamos evangelizando, y no es así. Porque la apologética es decirle a la gente que nosotros creemos la verdad porque es verdad, y no que la verdad es verdad porque nosotros creemos en ella, y es importante ese debate. Pero la evangelización es fundamentalmente el recordar y anunciar a las personas su responsabilidad frente a Dios. En la apologética respondemos sus preguntas, en la evangelización les hacemos preguntas. Y estas son las últimas tres historias del Evangelio de Mateo, tratando de convocar y exhortar a sus compatriotas judíos para que entendieran cómo la historia humana está centrada en la visita de Dios, en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante leer esta historia como que la vida es un encargo. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo entender eso bien, porque podríamos entenderlo como un evangelio de obras, un evangelio religioso, les hablaré de eso.
pero también qué significa para nosotros como discípulos del Señor. Primero, la vida como un encargo. Un encargo que es medido por el dueño. Él determina cuál es tu capacidad. No se te preguntó en qué país nacerías, ni con qué cuerpo nacerías, ni en qué familia nacerías, ni se te preguntó qué talentos tendrías, ni qué historia tendrías, ni siquiera cuántos años querías vivir. Sencillamente, de acuerdo a la capacidad que consideró el Señor, se te entregó este encargo. Y es un encargo en el que se espera que des fruto. No es sencillamente que recibo el encargo y lo guardo, no, es que se espera que des fruto. Y que un día vas a rendir cuentas por ese fruto. Y que tu forma de rendir cuentas va a manifestar tu comprensión de Dios y tu actitud ante Dios. Evidentemente esta parábola corrige dos actitudes contemporáneas sobre el asunto de la vida y el proyecto de vida. No, lindo eso, ¿no? ¿Dónde estarás dentro de 5 años? ¿Cómo te ves dentro? ¿Cuál es tu proyecto de vida? La idea allí es que cada persona diseña su vida a su antojo. Nada más lejos del Evangelio. Aquí no se presenta el asunto como que, a ver, ¿cuál visión, cuál sueño quieres tener en tu vida? No. Es parecido a cuando el Señor encuentra a Moisés, capítulo 4 del libro de Éxodo, verso 2, y le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y quieres saber cuál es el sueño de tu vida, cuál es tu visión, cuál es tu proyecto de vida. ¿Cuál es la familia donde estás? ¿Cuál es la ciudad donde estás? ¿Cuál es el cuerpo que tienes? ¿En qué momento de la historia naciste? ¿Qué cosas laten en tu corazón al ver la necesidad y los clamores del mundo? Es un encargo que no se trata de que diseñes tu vida a tu antojo, es que se te va a demandar por el encargo. Y en segundo lugar, todo ese asunto de compararnos unos con otros, que para caer en la envidia o en la autolástima. Y uno casi puede leer que detrás de este personaje había cierta marca de resentimiento. Y él, en la forma maravillosa en que Jesús cuenta la parábola, solo 1000. Claro, él veía a un vecino que le habían dado 2000 y al otro que le habían dado 5000, pero a mí nada más 1000. Claro, y entonces ya yo no hago nada porque a mí no me tocó tal cuerpo, o porque a mí no me tocó tal ciudad, o porque a mí no me tocó tal familia, o porque a mí no me tocó tal momento de la historia. Y entonces el resentimiento invade la vida y la persona se hunde en su autolástima y olvida algo tan esencial que en la historia del cristianismo se ha llamado el mandato cultural o el mandato creacional. Génesis 1, 27 y 28. Que Dios nos puso ahí en ese lugar de la historia para señorear, gobernar, para ser mayordomos de Dios, reproducirnos, hacer ciencia, hacer arte, hacer cultura de acuerdo a las necesidades que habían y de acuerdo a los recursos que Dios había puesto. Amigos y amigas, la vida es un encargo. Bájese de esa nube, gústele o no. Usted va a dar cuenta por el cuerpo que tiene, por la familia donde nació, por el momento de la historia, por el país en el que Dios le puso a usted. Y yo le exhorto a que reciba esa exhortación del Señor, porque es muy fácil. Es decir, como yo no cantaba tan bonito como Julano, porque yo no tuve estas oportunidades, porque yo no me pude educar, porque mi papá no era rico, etcétera, etcétera. Entonces entierro mis talentos, entonces no obedezco a Dios, entonces, pero de todas formas un día vas a ser llamado a cuentas. Bueno, los errores de este hombre, uno podría filtrarlos y entenderlos en 3 grandes dimensiones. Permítanme ser un poco filosófico en ese punto si quieren, pero bueno, es este. Primer error de este tercer siervo: actuó contra la evidencia. Eso describe mucho el corazón del hombre. Como las personas que ven en la cajetilla que dice que el cigarrillo produce cáncer y sigue fumando. Actúa en contra de la evidencia. Lo hacemos todo el tiempo, en lo que comemos, en lo que no hacemos, en lo que dejamos de hacer. Él sabía lo que otros hicieron. Él sabía que había un banco donde lo podía guardar. Él sabía que su señor, si quería la plata enterrada, la hubiera dejado en su bolsillo, pero actuó en contra de la evidencia. En segundo lugar, hizo una excepción consigo mismo. Los demás deben cumplir. Los demás sí deben correr riesgos, pero yo no. Es como cuando estamos haciendo la fila en el banco. Y está esa inmensa fila que hoy parecen más largas que nunca. Y llega una persona enviada por el gerente a buscar un amigo que estaba en la fila.
Y ve uno que este tremendito se fue y lo atendieron de primero. Y usted se levanta en furia por las injusticias sociales. Pero si ese amigo del gerente es usted, usted llega a la casa contando el testimonio. ¡Ay! Y me reconocieron, y me llamaron, y no tuve que hacer la fila. Lindo, ¿no? Nos gusta que los demás hagan unas cosas, pero nosotros no. El otro sí tiene que estudiar, el otro sí tiene que ir, el otro sí tiene que orar. El otro sí debe ir a la iglesia. El otro sí debe diezmar. El otro sí debe ir a la obra misionera. El otro sí debe... pero no, yo tengo razones. Como el tercer siervo que explicó por qué. Su tercer error era justificar lo injustificable. En el verso 26 el Señor le dice al tercer siervo: ¿sabías? ¿Tú sabías que yo soy un juez severo? Que cosecho donde tú sabías. Lindo, ¿no? ¿No sabías que por lo que sabías serías responsable? Él se victimizó en el miedo. Tuve miedo, pero el dueño le dice: malo y perezoso. Y en el verso 30 lo echa a las tinieblas de afuera, donde hay llanto y rechinar de dientes. Una frase usada en el mismo Evangelio de Mateo para significar infierno. El punto es este: el siervo pensaba que el dueño era dueño de las 1000 monedas, no de su vida. Por favor, tenga en cuenta eso. Dios no es solo dueño de tu diezmo. Dios no es solo dueño de tus domingos por la mañana. Dios no es solo dueño de cierta moralidad. Dios es dueño de tu vida. De toda tu vida, de todo tu tiempo, de todo lo que tú eres y has recibido. Dios te ha hecho mayordomo y tú eres responsable frente a Dios. Bueno, eso es. Pero ¿cómo entender esta parábola en una forma que no se constituya en un evangelio de obras? Eso es uno de los más grandes desafíos con estas parábolas. Muchas de estas parábolas son usadas para hablar de un evangelio religioso, de un evangelio de buenas obras. Mire, ahí está, hay que diezmar, hay que dar el doble de lo que recibiste. Se trata, como si fuera una especie de evangelio financiero, ¿no? Se trata de dar y de producir, porque ese día si yo le entrego a Dios, como los faraones que se hacían enterrar con sus tesoros, si yo pongo muchas cosas ahí, entonces me voy a salvar. ¿Cómo entender que esta parábola no se refiere a un evangelio religioso de salvación por buenas obras? Ese es el cometido en este segundo punto. Creo que la mejor evidencia para eso son los que escucharon esta parábola. Los judíos, los escribas y los fariseos que representaban a la nación judía. Uno esperaría que ellos hubieran aplaudido a Jesús. A ver, Jesús, usted está diciendo con esta parábola que se trata de invertir bien la vida, el tiempo, los tesoros, los talentos y hacerlos producir. Entonces usted va a venir un día y nos va a decir que produjimos, y entonces así ya, vengan benditos de mi Padre. Eso uno esperaría que los judíos le dijeran: claro, Jesús, eso es lo que dice la religión judía. No había religión más estricta ni más excelsa en la producción de buenas obras en todas las áreas de la vida. La religión judía es religión de buenas obras. Una de las razones por las que esta nación, la nación israelita, ha sobrevivido a lo largo de la historia es por su apego a cumplir la ley de Dios. Uno esperaría que los judíos le hubieran dicho: claro, Jesús, eso es lo que nosotros estamos diciendo, precisamente. Pero miren Mateo capítulo 26, verso 1 al 5. Después de exponer estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como saben, faltan unos 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Jesús sabía que la conclusión de sus enseñanzas era la muerte. Pero miren el verso 3. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Entonces esta es la pregunta. Si Jesús está predicando un evangelio de buenas obras, como todas las religiones, ¿por qué lo matan? ¿Por qué lo matan? Bueno, una primera respuesta está en los versos 21 y 22. Hay varias respuestas en estas 3 historias y les animaría a mirar
el Evangelio en estas tres historias, pero déjenme mostrarlo en el verso 21 y 23. Intencionalmente, esos dos versos se repiten textualmente, con una finura que usted tiene que poner mucho cuidado en cómo los lee. Verso 21. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. La palabra fiel ahí es muy importante, porque es indicativo de una relación. En lo poco. No vengas a impresionarme. No vengas a impresionarme. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho. Pero no solo eso, que es lo que Lucas en su capítulo 7 nos quiere decir cuando dice que un siervo, cuando hace lo que le ordena su señor, debe decir: soy un siervo inútil, solamente hice lo que me mandaron, punto. Pero el verso 21 y 23 concluyen: ven a compartir la felicidad de tu señor. Es decir, la entrega de los talentos, de las monedas de oro, no era más que una prueba. A ver, ¿dónde estaba el corazón? ¿Dónde estaba la comprensión de Dios que tenían los judíos y la comprensión de Dios que tenemos nosotros? ¿Creemos que Dios nos va a proteger del coronavirus porque diezmamos? Si creemos que esto es un asunto de trueque espiritual o un asunto de una relación creada, formada y establecida por el mismo Señor de la finca. Esto es muy importante recordarlo en el Evangelio, porque el Evangelio constantemente insiste en que no es por obras para que nadie se gloríe. El texto que nos guiaba en la liturgia en la mañana de hoy, capítulo 2 de Efesios, verso 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, se vanagloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y es muy interesante la construcción, porque es no por obras, pero para buenas obras. Hablaremos un poco más de eso, pero el Nuevo Testamento insiste una y otra vez: no por obras, no por obras, no por obras. Cuánto anhelo, tú que me escuchas, que no pienses que el Evangelio se trata de otra religión de buenas obras. Y la razón de eso es que es imposible para el ser humano hacer paz con Dios mediante buenas obras. Es como el esposo infiel y maltratador que pretende resolver todo con un ramo de flores. Romanos 3:28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que exige la ley. Romanos 5:1, en consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe, entonces tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Gálatas 3:11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. El punto es este: las buenas obras no son causa para la salvación o el favor de Dios, pero sí son evidencia de la salvación y del favor de Dios. Y yo le ruego que capte esto muy bien. Porque si usted está poniendo su confianza en sus buenas obras, usted debería estar temblando de miedo. Porque una simple lógica, una lógica humana diría que cómo vamos a negociar con Dios y ganar su favor con todo lo que Él nos ha dado. Pero si usted es cristiano y seguidor de Jesucristo y usted no está haciendo buenas obras, usted debería estar temblando de miedo. Porque si usted no está apasionado por hacer buenas obras, lo más seguro es que usted no es cristiano. Por mucho tiempo que lleve en la iglesia, por muchos sentimientos que usted sienta, por muchas necesidades de milagros o milagros que usted haya experimentado, las buenas obras son una evidencia de ser verdaderos discípulos de Cristo. No son la causa, y eso lo hemos predicado los evangélicos en la historia: no, justificados por la fe, no por las buenas obras, ¿cierto? Pero nos falta predicar que si no estás haciendo buenas obras,
si no estás caminando en santidad, si no estás apasionado por dejar este mundo más iluminado con la gracia de Dios de lo que lo conoces, tiembla. Porque es posible que todo lo que tú tienes es un sentimiento religioso, como dijera Spurgeon, de las bancas, de las iglesias, está yendo más gente al infierno que de las cantinas y de los prostíbulos. Porque esas personas allá saben a ciencia cierta que no están en paz con Dios. Mientras que en las iglesias se anestesia a la gente, haciéndole pensar que por dar plata, o por sentir no sé qué, o por estar dentro del grupito tal, entonces ya son discípulos de Cristo. Aquí es claro que una evidencia de que eran verdaderos siervos fieles es porque habían respondido naturalmente a la petición de su Señor. Bueno, a mí me gusta siempre explicar algo doctrinal en las prédicas, entonces perdónenme si explico algo doctrinal, pero no quiero perder la oportunidad de enseñar. Esto en la historia de la teología ha tenido que ver con este asunto de ¿para qué existe la ley de Dios? ¿Por qué Dios le ordena cosas a la humanidad? Y esa reflexión es muy importante. ¿Qué lugar tiene la ley en la vida del cristiano? ¿Qué lugar tiene en la vida del no cristiano? Entonces, esto es originalmente de las reflexiones escritas en La institución de la religión cristiana, un libro fundamental en la teología, escrito por Juan Calvino. Yo lo pongo en 3 palabras más fáciles de recordar. Él habla de que la ley tiene 3 funciones. La primera función, yo la llamo la función política. Mediante las órdenes de Dios, de la ley de Dios, Dios gobierna toda su creación. Es decir, a cristianos y a no cristianos, Dios les ordena. Entonces, una persona que está en adulterio no puede llegar a la presencia del justo juicio de Dios y decir, no, es que como yo no creía en esas cosas. No. Es como la orden del gobierno de pagar impuestos. Es que no te están preguntando si te gusta o no. No te están preguntando de si crees en eso o no. Te están diciendo, ¿lo cumpliste o no lo cumpliste? Dios gobierna la creación. Política, Dios gobierna mediante su ley a toda la creación. Y el ser humano es responsable y tiene como encargo cumplir la ley de Dios. Pero todo aquel que se aplica a la ley, especialmente a la ley escrita en el Pentateuco, en la palabra de Dios, se da cuenta de 2 cosas. Ahora, usted tiene que aplicarse para dar cuenta de esas 2 cosas. Si usted está totalmente lejos de la ley de Dios, usted se cree un príncipe. Pero cuando usted se aplica a la ley de Dios en primer lugar es una lente que le ayuda a conocer el carácter santo y paternal de Dios. Como los hijos a lo largo de la vida, las leyes de mamá y papá cuando nos ordenaban que nos laváramos los dientes, que no usáramos internet después de las 8 de la noche, que nos aseáramos adecuadamente, que no le gritáramos a los hermanos. ¡Uy, odiábamos tantas reglas! Pero a medida que vamos yendo en la vida decimos, mi mamá tenía razón. Y nos damos cuenta que eso eran expresiones de amor. Bueno, uno se va dando cuenta que son expresiones de amor cuando Dios le pone el límite a la habitación de los seres humanos. Pero otra cosa que usted se da cuenta cuando se aplica la ley es que la ley también se vuelve un espejo que le muestra su incapacidad de cumplir la ley. ¿Qué tan incapaz soy yo de amar a Dios sobre todas las cosas? Amar al prójimo, ponerme en los zapatos del otro y amarlo como si el que estuviera sufriendo fuera yo. Y nos damos cuenta que evidentemente hemos fallado ante la ley de Dios. Y eso da lugar a la siguiente función de la ley, que es la función pedagógica de la ley. Gálatas capítulo 3, verso 24 y 25 señala que la ley es como nuestro guía, nuestro tutor, mentor. La Reina Valera dice ayo, como alguien que nos guía a Cristo. La ley nos humilla. Cuando miramos más la palabra de Dios decimos, yo no soy capaz de cumplir esto. No soy capaz de amar a Dios sobre todas las cosas. Soy capaz de usar a Dios. Y cuánto me gusta usar a Dios, pero amarlo. Y no soy capaz de amar a mi prójimo. Usar a mi prójimo sí, fantástico, pero amarlo. Y amarlo como me amo a mí mismo.
Entonces, la ley nos va guiando humillados a reconocer que necesitamos que cumpla la ley en nuestro lugar y que nos lleve a Cristo como nuestro Salvador. Entonces ahí viene la pregunta, bien, entendemos el asunto de la ley como algo que no es para salvarnos por buenas obras, sino para llevarnos a Cristo. Y uno se imagina, ¿qué hubiera ocurrido en esta historia si el tercer siervo no hubiera buscado explicar o justificar o hacer una excepción consigo mismo, no sé, inventarse que era porque tenía miedo, porque el Señor era duro, y hubiera de verdad acudido como el Evangelio llama, ¿no?, en arrepentimiento y fe, y le hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo cometí un grave error contra ustedes, yo me dejé guiar por mi miedo. Yo no hice lo que otros estaban haciendo, quería invertir y correr el riesgo. Yo no creí que usted era bueno y que lo que usted quería no era mi fruto, sino la comunión conmigo. Yo lo fallé. Yo no podría imaginar que si los judíos que escucharon esa lección hubieran dicho a Cristo, sabes que ahora entiendo que la ley no es para yo salvarme, sino para llevarme a ti, Jesucristo, que finalmente la piedra de toque es Jesús, la historia sería diferente. Pero bueno, entonces uno se pregunta, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia si ya es cristiano, ya es discípulo de Cristo? Entonces, ¿cuál es el lugar de la ley? Eso nos lleva al tercer punto. La vida es un encargo, no para ganarnos la salvación o la paz con Dios mediante nuestras buenas obras, pero la vida es un encargo para llevarnos a Cristo. La vida es un encargo para llevarnos a Cristo y para crecer en Él. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿cuál es la función de la ley en la vida del cristiano? Porque algunos dicen, no estamos bajo la ley y todo eso. Entonces la tercera función de la ley es la función, yo la llamo así, la función purificadora de la ley. La ley que nosotros vimos como una enemiga nuestra, ahora se convierte en una amiga. Salmo 119, ahí en la mitad de la Biblia, el Salmo 119. 3 veces el salmista dice, Salmo 97, Salmo 119, 97, 113 y 163. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Por qué dice eso? Sí, ¿por qué el discípulo seguidor de Cristo llega a amar reglas, órdenes, leyes? ¿A quién le gusta someterse a eso? Yo creo que el salmista decía eso y en el Salmo 119 lo van a entender mejor. En primer lugar, porque le ayudaba a conocer el carácter santo y paternal de Dios. Entendía más, ¿para dónde es que lo quiere llevar? Me quiere llevar a Cristo, a hacerme en Cristo. En segundo lugar, porque lo ayudaba a salir del autoengaño. ¿Saben que con las buenas obras nosotros nos engañamos tanto? Yo no sé si a usted le pasa, puede ser que me pasa solo a mí, pero asumo que nos pasa a todos. Y le da uno la monedita de 500 a la señora en el semáforo, ¿no? Señora venezolana con 3 niños aguantando hambre. Moneda de 500. Y uno se siente por dentro como, ya quisiera la Madre Teresa de Calcuta ser tan bondadosa. Entonces nos hacemos la selfie, ¿no? La selfie con la mano poniendo así. Y bueno, más allá de si presumimos de eso frente a otros o no, pero por dentro nos... esa sensación de autojusticia. Y la ley viene a decirte, no seas tonto. Nadie se debe sentir orgulloso de hacer lo que debe hacer. En tercer lugar, la ley nos marca la vida para mostrarnos la transformación de Dios, porque la actitud que tengo ante la palabra de Dios es tan diferente a cuando al principio me hablaron del Evangelio. Y en cuarto lugar, porque me ayuda a identificar el trato de Dios y la bendición de Dios. Sí hay bendición de Dios. Sí hay bendición de Dios en la obediencia, pero noten en esa historia poco, mucho. Los mismos siervos no esperaban esa sorpresa. Que ellos sentían, no, pues suficiente, hicimos nuestra tarea. Para eso es que yo soy un siervo. Entonces, 5,000, aquí tienes esos 5,000, pero no, mire, eso es poco y yo le voy a dar mucho. Y además de eso, ven a compartir la felicidad, el gozo de tu Señor. Y las 3 historias de Mateo están marcadas por eso. El centro no era lo que ellos hacían, sino para quién lo hacían. Las jóvenes solteras estaban esperando al esposo, ese era el punto. Las
siervos estaban entendiendo el corazón de su Señor y sabían que Él era bueno. El otro pensó tan diferente y tenía una teología y una explicación de la vida tan extraña. Y en la tercera historia quiero terminar mostrándoles eso porque me parece tan importante. En la tercera historia de este capítulo, esa historia de las ovejas y de los cabritos, porque ese es el asunto de la memoria. Están ahí frente en el juicio de las naciones, ¿no? Vengan aquí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, ¿no? Entonces otra vez uno piensa, oh, eso es evangelio de obras. Espere. La historia está construida en una forma muy satírica, si quieren usar esa expresión, o sarcástica, que era una técnica en las historias que Jesús manejaba con mucha habilidad. Sobre todo cuando usted lee la historia a partir de los que no lo hicieron. Allí en el capítulo 25, se presentan en el verso 38, y ellos preguntan, ¿cuándo te vimos como forastero? Y como necesitado de ropa y de vestido, etcétera, etcétera, preguntan las ovejas. Verso 44, los cabritos, los que no estaban en sintonía con el corazón de su Señor, ¿cuándo te vimos? Bueno, y la sátira es esta. ¿Cómo se iban a acordar de algo que nunca hicieron? Es como el señor que ya un poco mayor, así como yo seguramente, le dice a la hija, ay, mija, yo estoy preocupado porque yo no me acuerdo de los amigos con los que yo jugaba fútbol. Y entonces la hija la mira y le dice, papá, es que usted nunca ha jugado fútbol. Es decir, ¿por qué habrías de recordar una cosa que nunca hiciste? Y esa es la sátira de la historia. Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Y esa sátira existe para poder entender el otro grupo, porque el otro grupo dice lo mismo. Los que sí lo hicieron, el Señor les dice, porque me diste, me vestiste. Y dice, Señor, ¿cuándo? Entonces uno se pregunta por la memoria, ¿por qué se les olvidó? ¿Por qué olvidar las buenas obras? Bueno, eso tiene dos respuestas. La primera respuesta es que estos eran discípulos y habían leído el Sermón de la Montaña. En el capítulo 6 del Sermón de la Montaña, en el verso 3, aparece esto de la mano izquierda y derecha, pero en otra forma. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Capítulo 6, verso 3. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, estos discípulos estaban practicando un elemento esencial de discipulado, que es este: la lucha contra la autojusticia. Todos los seguidores de Cristo hemos de luchar contra la autojusticia. Pensar que Dios nos trata de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Y la mejor forma de eso es olvidar las buenas obras que hemos hecho y contarlas simplemente como un privilegio que Dios nos ha dado de poder servir a otros. Porque siervos inútiles somos, hacemos sencillamente lo que Dios nos ha pedido hacer y los recursos, talentos, capacidades, sentimientos, ayudas que nos ha dado para hacerlo. Pero hay otra explicación más importante todavía. Ellos se olvidaron de sus buenas obras porque ellos no estaban ganando nada con esas buenas obras. Ellos lo hacían fluyendo de una relación natural con su pastor, con el dueño de sus vidas, como las mamás. Que el día de la madre tenemos que recordarle a las mamás. ¿Se han dado cuenta? Mamá, yo me acuerdo que cuando estaba enfermo, yo me acuerdo que en la escuela, yo me acuerdo que cuando íbamos por la calle, y las mamás no se acuerdan de eso porque ellas no lo hicieron para ganar nada. Ellos lo hicieron porque ya había una relación establecida y fluyendo de esa relación sencillamente eso era lo que pasaba. Las obras eran una evidencia de una relación. Las obras no eran para ganar nada, por eso ellos la olvidaban. Y creo que es en esa forma en que Jesús quiere que leamos estas historias. Y creo que esa fue la razón por la que en la final del libro de Mateo, la opción de la nación judía es matar a Jesús.
porque se dan cuenta que no está en sus manos y en su religión, sino en rendirse absolutamente a los pies de Cristo, en arrepentimiento y fe, como el único que paga por nuestro pecado, que entiende nuestro corazón y que establece una nueva relación con Dios. Bueno, antes de orar, yo quiero plantearles una pregunta para el atrio. Los pastores estamos hablando de que terminamos haciendo una pregunta para el atrio. ¿Qué es lo que queremos decir con el atrio? Queremos decir es que cuando salimos de la iglesia, allá afuera hay conversaciones. Y pasa, créanme, pasa. Yo he caído en el mismo error. Que salimos de estos momentos preciosos de cantarnos unos a otros las verdades del evangelio en la alabanza, de orar unos por otros, por nuestras familias, por el ministerio de la iglesia, por las necesidades de esta ciudad, de escuchar la proclamación de la palabra, y allá afuera hablamos, no sé, del partido de fútbol, de la política, no sé, como que los vivimos como compartimientos, ¿no? Entonces como que allá cumplimos aquí, allá afuera no sé, hablamos de una empanada, no sé, alguna cosa se nos ocurre hablar. Pero hemos de hablar allá afuera de lo que hablamos aquí. Y más que hablar es de practicarlo. Entonces esta es la pregunta para el atrio. ¿Cuál es el talento que tienes enterrado? Haciéndote esa pregunta vas a saber cuál es la actitud que tienes hacia el Señor. Quizás lo has enterrado por resentimiento, por una comprensión errónea de Dios, porque estás enojado con personas, con Dios o con lo que fuera, y estás ignorando que eres responsable. ¿Cuál es el talento que tienes enterrado? Quizás tiene que ver con dolores del pasado, con angustias del presente, con miedo, con explicaciones extrañas que has tenido sobre Dios y su evangelio. Esa es la pregunta. Y el atrio físicamente es aquí la acera de la iglesia, pero también es el regreso a casa, las conversaciones esta tarde, un momento de caminar para pensar y meditar en este día del Señor. Tal vez los pensamientos que me acompañen para preparar esta semana y para tomar algunas decisiones, llamar a algunas personas, incorporar nuevas prácticas en mi vida. Oremos. Señor, estamos agradecidos por tu palabra, reconocemos nuestra responsabilidad de este evangelio que nos llama a salvación cuando nos responsabiliza ante ti, de este evangelio que nos llama a santificación cuando nos muestra que solo el vivir para ti es el que tiene sentido. Perdónanos cuando hemos practicado y caminado en religión y no en evangelio. Perdónanos cuando hemos tomado tu ley y la hemos puesto en el lugar de Jesucristo, cuando la ley es una sierva que nos lleva a Jesús. Perdónanos cuando hemos construido autojusticia y no nos damos cuenta que hemos de luchar con eso todos los días. Ayúdanos, por favor, a vivir en esta palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.